Please listen carefully. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, un placer, Joseph. ¿Dónde estás hoy? ¿Desde dónde nos hablas? Barcelona. Muy bien, pues estamos aquí desde Madrid a Barcelona. Oye, gracias por dedicarnos tu tiempo. Tú eres doctor en física y matemática, ¿no? Que no es el camino usual del emprendedor. Entonces, cuéntanos un poco tus orígenes. Correcto, yo empiezo trabajando para gobierno, acabo la universidad en Estados Unidos y empiezo trabajando para el gobierno de New Jersey y de ahí hago pues una carrera de 10 años en diferentes estamentos gubernamentales donde trabajo pues tanto en temas de ciencia geoespacial como en temas de ciencia climática, hasta que vuelvo a Europa con una María Curie para hacer un doctorado en modelación climática en Inglaterra. Después de eso, cuando llego a España, me meto en investigación, trabajo en el Centro Nacional de Supercomputación y de ahí, de la ciencia que creamos en el centro y de la experiencia de los años pasados en la academia, es de donde sale Mitiga como una spin-off del centro. Entonces, sí, mi background pasa más por lo que sería gobierno y academia y research, hasta lo que sería el emprendimiento. En esa fase en Estados Unidos, que entiendo que ahí la investigación y el trabajo de gobierno será bastante distinto, ¿no? Entiendo que trabajas en algo que eran sistemas de información geográfica. Explícanos un poco de qué se trataba esto y un poco cómo fue tu experiencia, ¿no? Entiendo que tuviste ahí un mentor interesante. Danos un poco de Correcto. color a cómo Sí, fue aquello. sí, yo acabo la universidad en 2002, 2002, no, 2003, y en aquel momento el doctor Francisco Artigas, que era el director del brazo científico del gobierno del estado de Nueva Jersey en aquel momento, pues viene a la universidad a buscar candidatos para hacer investigación. Mi idea era estar 1 o 2 años en Estados Unidos, acabar la universidad y volverme a España, pero tuve la oportunidad de trabajar con él. Él básicamente me cogió un día, me pidió cuál era mi visión, qué me gustaría hacer. Evidentemente, pues tienes 20, 21 años, tú tienes muchas ideas y muchas ganas de comerte el mundo. Y nada, me acuerdo que ese día sonrió, me abrazó y me dijo, te veo mañana. Y nada, al día siguiente pues estaba en su grupo de investigación, era el primer europeo, de alguna manera sin visado, que estaba trabajando allí. Y esa relación pues fue por 10 años. Empecé, como bien comentabas, trabajando con sistemas de información geográfico, que básicamente era una tecnología, era, pues ya te digo, mediados del 2000, una tecnología que era bastante nueva y lo que utilizaba eran los datos geoespaciales pues, para caracterizar distintas cosas, ¿no? En aquel caso pues empezamos caracterizando todo el tema del uso del suelo para determinar pues qué tipo de edificaciones y qué tipo de uso podía tener las diferentes zonas de la zona de lo que se llama The Meadowlands Commission, que es, si quieres, la zona protegida entre el estado de Nueva York, básicamente Manhattan, y el estado de Nueva Jersey, ¿no? Son como unos humedales que son críticos para todo tipo de fauna y flora. Primero, pues es un corredor biológico bueno, de lo que sería este-oeste en Estados Unidos. Y segundo, pues tiene una riqueza ecológica importante. Entonces ahí, utilizando los sistemas de información geográfica, empezamos a hacer pues desde proyectos en ecología aplicada, en proyectos de land use, en proyectos de zoning, varios proyectos que poco a poco van canalizándose hasta la modelación ecológica del ecosistema y lo que sería en aquellos tiempos los principios de la modelación climática. ¿Pero esto para qué servía? ¿Para ver el impacto que tenía en el clima o en el cambio climático estas cosas? O sea, ¿cuál era la función? Empezamos con cosas muy aplicadas, por ejemplo, pues evaluar con tecnología geoespacial cómo el sistema de mareas podía crear inundaciones en lo que sería el estado de Nueva Jersey. Nueva Jersey tiene mucho problema de inundación, tiene bastantes eventos extremos y uno de los mayores problemas es que todo el tidal system, el sistema de mareas que viene del sur,
pues inunda carreteras, infraestructura, afecta a la logística, supply chain, etcétera, ¿no? Ya siendo un estado que está bastante sobrepoblado y la conexión directa a Nueva York, pues eran unos grandes problemas. Pues ahí empezamos a utilizar todo tipo de tecnología geoespacial para crear un modelo de elevación del terreno que al final nos pudiera decir, en función de cómo subía la marea, cuál sería en unas horas la previsión de inundación y dónde, ¿no? Pues esto era una de las varias aplicaciones que había. Desde allí, pues hicimos un programa que se llama el Municipal GIS System, donde a 14 municipalidades del estado les ayudamos a mapear geoespacialmente todos sus assets, desde, y te pongo, pues todos los fire hydrants, ¿no? Donde los bomberos se tienen que conectar en caso de que haya un incendio, pues a todos los sistemas de emergencia con policía y emergency management, hasta los árboles, ¿no? Entonces tenían toda la infraestructura de cada uno de las ciudades alrededor de este ecosistema bien mapeadas geográficamente para poder tomar decisiones en situaciones de emergencia. Y eso era Ok, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ecológico. ok. Y en aquella época se dudaba del cambio climático, es decir, cuando ustedes analizaban todo esto, claro, ustedes hacían un poco de monitorización para ver lo que pudiese suceder. Pero ya se hablaba de que, oye, esto es el efecto del cambio climático que depende de la acción humana. O sea, ¿cómo estaba ese tema en aquella época? Se hablaba mucho a nivel científico, a nivel industrial aún era un poco tabú. Si te acuerdas, como comentamos la última vez, a nivel de cambio climático siempre hay tres variables en la ecuación, ¿no? Lo que sería gobernancia, ¿no? Y regulación, lo que sería la industria y lo que sería pues el sector científico y académico. Y siempre ha habido un desbalance muy importante, ¿no? El sector académico siempre ha ido un poco por delante, la regulación durante mucho tiempo no ha sabido dónde posicionarte y a nivel industrial, pues era una conversación que aún no interesaba. Y en Estados Unidos, en función de quién teníamos en presidencia, pues era más prioritario o era menos, ¿no? Entonces, a nivel científico se comentaba, no como ahora, yo creo que cuando empezó realmente a ser relevante fue finales de 2009, 2010, pero en aquel momento nosotros ya empezábamos a hacer proyectos que estaban relacionados con el impacto climático, desde evaluar el incremento del nivel del mar hasta evaluar cómo los water ponds, las fragmentaciones de las zonas acuáticas en lo que serían los humedales, se juntaban o se separaban en función de la sequía o en función del nivel del mar. Y empezamos a hacer bastantes papers y bastantes publicaciones y proyectos científicos donde pues, caracterizamos, por ejemplo, la secuestración de carbono, ¿no? Y empezamos a medir cómo pues, los humedales eran un sistema regenerativo para capturar carbono de todas las emisiones que estaban habiendo pues, en el estado. Pero eran, como digo yo en inglés, early times, ¿no? Eran puntos de una ecuación que aún no habíamos puesto junta para poder determinar que esto era un efecto antropogénico que, como hemos visto recientemente en COP, llevaría pues a la sociedad a una situación extrema. Ok. Bueno, bien, muchas gracias. Nos diste aquí un poco más de profundidad de tus primeros años, ¿no? Entonces, comentaste que te vuelves a Europa con una beca María Curie y eventualmente a Barcelona, ¿no? Algo que se llama el Centro Nacional de Supercomputación, que me imagino que para ti es súper conocido, Uh-huh. pero que a la mayoría de la gente que escucha este podcast no le sonará de nada. Entonces, cuéntanos un poco qué es un Centro Nacional de Computación y qué hacías tú ahí. Sí. El centro, el Barcelona Supercomputing Center, es un consorcio entre el Gobierno de España, el Gobierno de la Generalitat aquí en Cataluña y la Universidad Politécnica, donde el objetivo principal es empujar el estado de la ciencia en cuatro verticales distintos, lo que sería ciencias de la vida, ciencias de la computación, ciencias de la Tierra, y luego hay un cuarto división que se llama CASE, Computer Applications in Science and Engineering, que son básicamente aplicaciones computacionales para dar servicio a la industria en distintos frentes. Todos los departamentos tienen un objetivo en común, que es utilizar la supercomputación y la inteligencia artificial más tipos de modelos en función del vertical donde estás para avanzar el que sería el estado de ciencia de cada uno de estos verticales. En nuestro departamento en particular,
lo que utilizábamos era menos, si quieres, científico y mucho más aplicado a la industria, trabajando pues con empresas de energía, empresas de telecomunicación, empresas de seguros, empresas financieras, siempre intentando evaluar el riesgo. Entonces, el centro básicamente se caracteriza en una mezcla entre ciencia y transferencia de tecnología para avanzar a tecnologías básicamente enfocadas a la supercomputación. Ok, está claro entonces. Pero ¿por qué? O sea, de nuevo, hasta ahora una carrera muy académica, ¿no? Entonces, ¿de dónde te viene esto de emprender? O sea, ¿cómo das el paso a emprender? ¿Por qué? Y si quieres una vez cuéntanos la idea con la cual empiezas Mitiga, que es tu startup actual por la cual te hemos invitado al podcast. Ujú. Sí, fíjate que es una carrera gubernamental y académica, pero siempre al servicio de la industria, ¿no? Yo en ninguno de mis roles he estado básicamente como un científico que simplemente publicaba publicaciones científicas, que también yo he hecho muchas, pero siempre han tenido un objetivo de cómo solucionaban un problema en la industria. Ya sea one way, es decir, desde lo que sería academia o gobierno hacia la industria, o two-way, desde la industria pedido hacia nosotros y nosotros de vuelta, ¿no? En el Centro Nacional era bastante como la segunda parte. Había mucho stakeholder que venía con un reto donde la industria misma no lo podía solucionar y pues se giraban hacia el Centro Nacional de Supercomputación para soluciones disruptivas. Entonces, un poquito siempre me he caracterizado pues intentar conectar el puente que digo entre la ciencia y la industria. Traer todo aquel conocimiento que ha habido en la ciencia e intentar integrarlo, transferirlo, migrarlo hacia la industria. Durante muchos años lo he hecho en el marco de contratos de R&D, de investigación y desarrollo, pero siempre me quedaba que los contratos de R&D tienen un principio y un final, tienen una financiación muy en particular, es muy difícil que esos contratos pasen a unos contratos comerciales y o que tengan una financiación bajo un P&L, ¿no? O el balance sheet de la empresa. Y eso es un poquito lo que me faltaba. Me faltaba completar este camino de la ciencia a la industria y ver que el impacto en la industria era significativo y escalable en el tiempo. Ahí es donde en 2017 empezamos a pues, hacer un poco de brainstorming de cómo podíamos transferir esta tecnología a la industria de una forma pues, consistente, permanente, escalable y sostenible. Y ahí es cuando nació la idea de hacer un spin-off. En el centro, pues esto era algo nuevo, se había hecho una anteriormente, pero que era distinta, no se había estructurado como un spin-off como tal, era Nostrum Biodiscovery y había venido más de una inversión de la Fundación Botín directamente, ¿no? Y empezamos a trabajar pues con el Centro de Transferencia de Tecnología, que era bastante nuevo en su momento, en cómo y de qué manera tendría sentido transferir alguna de la tecnología que habíamos desarrollado en el centro para que diera ya servicio a la industria. Allí, pues en 2018 es cuando nació Mitiga, muy enfocada en un vertical que ahora en realidad lo trabajamos muy poco, que era en ver cuál era el impacto de las erupciones volcánicas en aviación, donde pues modelábamos la erupción volcánica, la dispersión de las cenizas volcánicas y cuál era el impacto pues tanto en los motores, en los aviones, en la gestión del tráfico aéreo, etcétera. Si recuerdas, esto viene bastante caracterizado por la erupción del 2010 en Islandia, del Eyjafjallajökull, donde la gestión del tráfico aéreo se vio muy afectada. Y empezamos con esto. Luego vino COVID, la aviación pues fue un sector un poco complicado y fuimos lo típico de las startups, pivotando y enfocando un poco la misión de la empresa. Pero el objetivo de emprender salió de allí. Hacía muchos años que había trabajado ese puente unidireccional, lo que quería es que fuera bidireccional y una spin-off era el mejor vehículo para eso. Ok, está claro. Entonces, por si alguien se perdió en la respuesta, empezaste la empresa con la misión de ayudar a la industria de la aviación para entender estas disrupciones, tipo el volcán famoso aquel de Islandia, que Mm, nos acordamos que tuvo parado el tráfico aéreo ujú, varios días. A mí justo me cogió yendo, no sé, de un sitio a otro donde no afectaba, pero vamos, por ujú. 15 minutos me hubiese quedado parado Seguro. 4 días que le pasó a todo el mundo, ¿no? Ok, entonces esto empieza, pero viene el COVID, entonces claro, cuando viene el COVID esto se para y no hay clientes, no hay negocio. Entonces, Ujú. ¿hacia dónde es el pivot que comentaste? Claro, nosotros en aquel momento teníamos dos focos, ¿no? La aviación era el foco principal porque habíamos empezado
siendo capaces de transferir algunos de estos proyectos científicos a proyectos comerciales, pero ya desde los principios sabíamos que nuestro objetivo era pues, el sector asegurador. ¿Por qué? Porque los modelos que generábamos eran modelos de mucha precisión, con una respuesta y una confianza muy alta, que el principal sector que le interesaba esto era la industria aseguradora, pues aseguradoras, reaseguradoras, sector financiero, que tienen de colateralizar pues, el daño afectado a catástrofes naturales. Entonces, aprovechando de alguna manera que el sector de la aviación durante el periodo de COVID pues, estaba un poco parado, tuvimos la suerte de tener un proyecto muy grande con Eurocontrol y con Indra que de alguna manera aseguraba el vertical de la aviación, pero a partir de ahí nos convertimos en lo que realmente Mitiga tenía que ser al principio cuando nacimos, ¿no? Que fue en una InsurTech. Y era en hacer modelos de alta precisión, pues hasta 30 metros de resolución, donde pues caracterizábamos cuál es el riesgo asociado a distintas catástrofes, ya sea pues de meteorología extrema, incendios forestales, sequía, etcétera, activos que tenían las aseguradoras. Y este es el primer pivot de Mitiga que hace que Mitiga, pues, de alguna manera tenga un camino claro dentro del sector InsurTech. De ahí levantamos una ronda de inversión y seguimos por ese camino. Pero déjame entender algo, porque, a ver, las aseguradoras se dedican a asegurar, ¿no? Y son famosas por tener modelos, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando uno trabajaba en consultoría para las aseguradoras, te metías en todo menos en la parte de los modelos de riesgo. Pues en teoría esto es lo que ellos son buenos. O sea, explícame por qué hace falta en este momento alguien como Mitiga que le haga nuevos modelos a las aseguradoras. ¿Qué ha cambiado? Correcto. A ver, las aseguradoras, hay dos partes, ¿no? Cuentas en el riesgo, que es la probabilidad que un evento tenga lugar, un incendio, una inundación, etcétera, y cuál es el daño esperado asociado a ese evento. Las aseguradoras o todo el sector modelador históricamente lo que han hecho o tradicionalmente han modelado el riesgo basándose en eventos del pasado, ¿no? Es decir, ellos son buenos haciendo lo que se llaman modelos probabilísticos o modelos estocásticos que hacen y miran en los últimos 100 años cuál ha sido el número de eventos y la magnitud de los eventos, lanzan una línea como una tendencia para saber cómo ha sido esa tendencia en el pasado, la proyectan a futuro y a eso le llaman pues, la modelación estocástica. ¿Qué pasa? Esto cambia. Esto durante unos años es útil, sobre todo si tú miras en una escala temporal grande, ¿no? En 10 años, pues algunas veces te equivocarás por arriba, otras por abajo y la media más o menos te dará. Con la llegada del cambio climático, todos somos conscientes que los próximos 10 años no tienen nada que ver con los 10 anteriores. A partir de ese momento, los modelos probabilísticos dejan de dar una respuesta fina, dejan de dar lo que vamos a ver en unos años. ¿Están mal esos modelos? No, simplemente te responden a una pregunta que es distinta, te responden a la pregunta de cómo sería el futuro si lo pasamos en el pasado. Pero ya sabemos que la llegada del cambio climático no te permite asumir esto. Entonces, los modelos probabilísticos empiezan a tener pues, unas incertidumbres muy grandes, las aseguradoras empiezan a perder mucho dinero, pues los incendios en California de 2017-2018, las inundaciones en Alemania, los fuegos en Australia, incluso aquí en España estamos viendo eventos más extremos. A partir de ahí esos modelos ya no son válidos. De ahí pasamos a los modelos que hace Mitiga, que son modelos físicos deterministas, que en lugar de mirar al pasado, el pasado simplemente es un punto más de la ecuación. Y tú lo que haces es modelos físicos que caracterizan matemáticamente todos los procesos que tiene, por ejemplo, un incendio y los proyectas con la meteorología del momento, con las tendencias climáticas determinadas por el IPCC, etcétera, para decirte cuál es esa proyección a 3 meses, 1 año, 10 años. Evidentemente son modelos totalmente distintos, computacionalmente magnitudes totalmente distintas que te responden a un mismo problema de maneras distintas. Ahí es donde Mitiga encuentra su nicho. Ok, yo creo que está claro. Básicamente, con el cambio climático, los modelos históricos ya no funcionan y hay que analizar estos modelos físicos, me imagino. Ok, Exacto. quería entender, te voy a lanzar una serie de preguntas aquí para entender un poco más cómo es esto un negocio. O sea, ¿esto se vende en formato consultoría, que cada vez que te llega un cliente tienes que hacerle un proyecto y un modelo, o esto es un SaaS?
Esto es un SaaS. Tú imagínate que eres un cliente, eres un asset manager que tienes centenares, miles, millones de propiedades y tú necesitas saber qué riesgo tienes, ¿no? Con esto hacemos un paréntesis. Ahora la regulación te marca que si eres un propietario, es decir, si eres una empresa listada, es decir, estás IPO, o eres una empresa regulada, pues manufacturing, energía, seguros, financieros, o tienes más de 500 trabajadores y un cierto revenue, tú tienes de reportar tu riesgo físico y climático. Entonces ya no es solo la aseguradora que necesita esta información para caracterizar su riesgo y poner unas primas de seguro, ahora ya es cualquier asset manager que tiene activos. Entonces, si eres un asset manager, ¿no? De la manera que trabajas con Mitiga es, tú tienes un número de activos de los cuales te puedes suscribir a esta plataforma, simplemente con la dirección o con la geolocalización, tú nos das esa información o la puedes poner directamente al sistema y automáticamente te explica y te da el riesgo de tu activo a cada uno de estos riesgos naturales, ¿no? Ya sea un incendio, una inundación, una sequía, una tormenta, etc. Con esta información, tú puedes reportar al regulador cualquier de los frameworks regulatorios que se te piden en función del área y el país donde estás, ¿no? Esto es para el Asset Manager. Para el Risk Manager también utiliza un formato SaaS, pero a ellos no les sirve solo saber si su riesgo es 73 sobre 100, que es lo que le pide el regulador. Ellos tienen que reducir ese riesgo porque estamos hablando de billones de dólares, ¿no? Que tienen de reducir el riesgo. Con ellos tienen una versión adicional que se les da más información para evaluar qué actividades pueden hacer para reducirlo. Y finalmente volvemos a la aseguradora, que esta información, esto ya no va tanto como un SaaS, esto ya licencian el modelo directamente y ellos lo Ok. utilizan para colateralizar el riesgo. O sea que esto con esta nueva regulación se te ha abierto mucho el abanico de empresas que pueden ser tus clientes. Entonces, Total. en ese sentido, el go-to-market, ¿cómo es? O sea, porque me imagino que al principio ibas a las aseguradoras, son las aseguradoras, sabes cuáles son, vamos, que puedes Ujú. ir tú directamente, pero Ujú. ahora hay muchísimas empresas. Entonces, ¿cómo se Correcto. vende esto? Tenemos como tres maneras de ir al mercado, tres go-to-markets. Una es venta directa. La venta directa sigue siendo una venta cualificada a clientes tipo aseguradoras que necesitan entender los modelos porque van a hacerte una due diligence, necesitan colateralizar mucho dinero detrás. Entonces sigue siendo una venta directa y dedicada. Pero ya cuando hablas con los asset managers y los risk managers, esto ya lo puedes escalar de otra manera a nivel de go-to-market. Entonces, tenemos dos maneras adicionales aparte de la venta directa. Por una parte, es a través de partners, pues como Accenture, como HDI, como Schneider Electric, grandes consultoras o grandes empresas que la mayoría de empresas pequeñas y medianas van a pedirles este tipo de información. Aunque un Accenture quizá no sea experto en este sentido, tienen toda nuestra información y pueden vender los modelos de Mitiga para evaluar el riesgo a estos clientes. Y otra de las maneras que vendemos que también funciona muy bien es a través de Microsoft. Nosotros estamos invertidos por Microsoft, somos lo que se llama un ISV co-sell, Independent Software Vendor, que esto quiere decir que puedes vender a través del marketplace de Microsoft. En resumen, si tú eres un usuario de Azure, del cloud computing de Microsoft, tú puedes ir a un marketplace que tiene Microsoft y consumir directamente con tu contrato de Microsoft servicios de Mitiga. Entonces, esto evidentemente escala porque Microsoft le interesa vender por un tema computacional, al cliente le interesa comprar porque ya entra en el pack anual de dinero que le ha pagado Microsoft y a nosotros nos escala a nivel mundial el go-to-market. Entonces, en función del vertical, del país y del sector, lo canalizamos de una manera u otra. Ok, interesante, ¿no? Porque a pesar de la complejidad, bueno, por lo menos que nos suena a mí personalmente el producto, el go-to-market es como el go-to-market de cualquier producto Total. de software enterprise, ¿no? Pues, igual que Salesforce, ¿no? Es muy interesante. Eso Exacto. demuestra que ya hay un mercado ahí grande, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con el reporting que decías. Sí. Oye, y pasarnos una idea, un cliente a ti, ¿qué te representa en revenue anual? Depende del cliente, pero si lo hacemos por ejemplo, por la parte de reporting, el precio es por asset, entonces calcula un cliente que tenga pues entre
decenas y centenares de assets, pues estaremos hablando de entre decenas hasta 100.000 euros, más o menos, ¿no? Cuando ya hablas de clientes que tienen pues centenares de miles de assets o millones, el precio por asset baja y entonces estos clientes van a centenares de miles de euros hasta millones, ¿no? Y es muy escalable. Entonces, por ahí lo que hemos querido es democratizar esta información. Muchos de los competidores que dan este tipo de información te los dan en packs, ¿no? Pues yo te vendo el riesgo en Alemania y te cobro pues 600.000 euros. Pero quizás solo tienes 15 propiedades en Alemania, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho es democratizar esta información, asumir mucho el coste computacional para que tú puedas pagar por el número de assets que tienes y de los cuales te vas a beneficiar. Y esto, aunque es matemática y computacionalmente es complicado, el reporte que recibe el cliente es muy simple, porque es básicamente un reporte que solo tiene que dar al regulador, ¿no? Entonces, lo intentamos simplificar y ayudar al cliente lo máximo posible. Ok. Entonces son tickets altos. Bueno, pero pensando un poco en algo más del modelo de negocio, ¿no? Porque tienes go-to-market complejo, como todos los SaaS, tienes un producto de software que, bueno, hiciste el desarrollo, pero imagino que estás constantemente haciendo update y mejoras. Ujú. Em, entonces, usualmente estos negocios vienen muy fondeados, ¿no? Entonces, mientras te escuchaba, algo comentaste que levantaste algo de dinero, pero no sabemos la historia de capital. Para esto Ujú. imagino que habrás levantado dinero. Cuéntanos Sí. un poco cómo es el cap table. Correcto. Nosotros empezamos financiando la empresa con proyectos no dilutivos, o sea, Mitiga siendo una spin-off del Centro Nacional de Subrogación, se nos da muy bien pues, explicar cómo transferir ciencia a la industria. Conseguimos un SME Instrument de la Unión Europea, un par de proyectos europeos, entonces inmediatamente empezamos la empresa sin necesidad de dilución. Para Perdona, profesionales. para el que no entiende, entiendo que esos son fondos que destina la Comunidad Económica Europea a proyectos de investigación, que son a fondos perdidos, no hay que devolverlo, ¿no? Correcto, son fondos de lo que pretenden es que la investigación que has hecho en su momento llegue a la industria, ¿no? Ok. Entonces, Mitiga está muy bien posicionada para esto, pues conseguimos un par de millones en este frente que nos permitió pues, hacer la desconexión al Centro Nacional de Supercomputación. Levantamos una pequeña ronda de inversión SEED, pues ya que estaba una valoración de 7 millones en su momento, pues básicamente pues para entrar en este mundo, ¿no? Para entrar en el mundo de Venture Capital, para empezar a posicionarnos, etcétera. Y la verdad estuvimos pues 3 años casi sin necesidad de financiación. Cuando fuimos de nuevo al Venture Capital no era porque necesitábamos dinero, sino porque queríamos crecer. Ya habíamos cumplido una fase de la empresa, ya sabíamos quién éramos, teníamos un impacto en el sector InsurTech, era un buen momento para seguir escalando. Ahí hicimos una serie A. La hicimos con Microsoft Climate Innovation Fund, pues una de las primeras inversiones de Microsoft en España, con la cuarta aseguradora más grande del mundo, que era Nationwide, que tiene una aplicación muy importante en todo el tema de catástrofes naturales. Nos invirtió 2 fondos de Madrid, uno Kibo. Kibo nos conocía desde el día 1 y fue el partner correcto en ese estado. Y siempre hemos querido tener una parte del cap table de la empresa y de la mentalidad de impacto, ¿no? Sí, sí, de acuerdo, trabajamos con aseguradoras, trabajamos con asset managers, grandes empresas, pero también trabajamos con el sector de vías de desarrollo, sector humanitario, pues lo que serían las Naciones Unidas, la Cruz Roja, el Banco Mundial de los Alimentos. Entonces queríamos también tener un fondo de impacto, para eso metimos CREAS, que es un fondo de impacto español grande, y hicimos una convertible con un fondo portugués que también es medio de impacto y de clima. Con esto teníamos un cap table bien definido, donde a mí lo que me interesaba era caracterizarlo un poco de dos maneras distintas, geográficamente e institucionalmente. Entonces teníamos fondos financieros como podrían ser Kibo y Faber, fondos corporativos como podría ser Nationwide y Microsoft, y algunos, la mitad en Europa y la mitad en Estados Unidos. De alguna manera, intentando pues abrirnos la posibilidad de lo mejor de cada una de las casas, ¿no? Con esto, pues la verdad estuvimos oversubscribed, tuvimos casi 10 term sheets. La verdad es que pudimos escoger en un momento que era difícil, ¿no? Para levantar una ronda, porque esto era post 2021, ya se había cambiado, el chip ya había cambiado, ¿no? Para los inversores de fear of missing out.
Entonces, bueno, tuvimos mucha suerte de poder cerrar una muy buena ronda y como tuvimos tanta atracción y la regulación hizo el kick-in con el tema del riesgo físico, decidimos comprar otra empresa que se llama Servest, que era pues, uno de los líderes en Climate Risk en UK, una empresa más grande que de nosotros, había levantado casi 50 millones de euros, 130 trabajadores, y necesitamos, pues decidimos comprar la IP y traer a algunos de sus trabajadores para realmente mover la empresa de una InsurTech a una Climate Tech. De tal manera que podíamos seguir sirviendo aseguradoras, pero ampliábamos, como bien decías tú, el rango de clientes. Ahí decidimos hacer una convertible muy seguida a Serie A. También estuvo Subscribe. Ahí pues, nos ha entrado pues, otra aseguradora como Matmut, nos ha entrado Telefónica. Y finalmente pues, hemos decidido pasar a una Price, a una Serie A Plus, donde realmente pues, ahora vamos a... Y esto pues, aún no puedo hablar, pero va a ser una ronda grande, con nombres grandes y sobre todo con mucha atracción en la industria. A nosotros nos interesa tener inversores estratégicos, que no solo son inversores, sino también son clientes. Ok, es interesante, ¿no? Porque tienes ahí varios socios industriales en el cap table, que Ujú. indudablemente están, pues, las aseguradoras por el tipo de producto, alguien como Microsoft, me imagino, porque pues es un producto muy interesante para ellos ofrecerle a sus clientes, entre su portafolio, y después los fondos de impacto, ¿no? Ujú. Em, y bueno, y los fondos financieros, pues tienes ahí socios muy diferentes. Ujú. Y a mí, se te ocurría, perdón, mientras comentabas, se me ocurrió la siguiente pregunta. Em, o sea, lo que tú haces, está claro que tu empresa es un for profit, pero lo que tú haces es un tema de impacto. Entonces, ¿eso cómo se vive en la empresa? ¿Tiene este tema de impacto, tiene algo de reflejo en la cultura, en el día a día de la empresa? ¿O esto es un Total. SaaS como cualquier otro? Total. Empezamos desde los mandatos de la empresa, ¿no? Los mandatos de la empresa tienen un porcentaje de negocio y un porcentaje de impacto. Y esto en Mitiga no es negociable. O sea, cuando creamos la empresa, nosotros teníamos pues unos trabajos estables, una carrera profesional dentro del mundo académico pues prometedora y decidimos saltar a la industria pues básicamente para tener ese impacto en la industria, ¿no? Para llevar mucha de esa ciencia no solo pues, al sector asegurador, financiero o la industria en sí, sino también pues, a lo que sería la sociedad en general. Entonces, desde el día cero decidimos de que tendríamos de tener un compromiso de que la empresa a nivel financiero iría pues como tendría que ir, pero podíamos y teníamos que decir no a ciertos negocios y sí a otros que quizá el rendimiento fuera un poco distinto. Entonces, buscamos inversores que estuvieran totalmente alineados en este frente, donde nos permitieran que algunos de los KPIs de la empresa fueran de impacto. Y el impacto en Mitiga se lee desde distintas maneras. Desde el trabajador en sí, o sea, tenemos gender balance, tenemos tantas mujeres como hombres, tenemos un 87% de diversidad en management, es decir, culturas de todo el mundo y maneras de ver el mundo de distinta manera, pero también el negocio. O sea, tenemos un 10, un 12% del negocio que está dedicado al sector de impacto, sector humanitario, sector de vías de desarrollo, etcétera, que evidentemente no lo hacemos, lo seguimos haciendo for profit, pero quizá es un poco menos escalable que el resto del negocio, pero el impacto que tiene es mucho más grande. Esto ha sido, yo creo, una de las grandes decisiones que hemos tomado a Mitiga, porque mucha de la gente que viene a trabajar en Mitiga deja de tener trabajos con pagas mucho más altas en países pues, como Estados Unidos para venirse a trabajar a una startup donde la misión no solo tiene, evidentemente, una misión de escalabilidad a nivel de startup, financiera, etcétera, pero tiene una misión de impacto, que es cuantificable, que es medible y que es con players que tienen acceso a ese impacto, digamos las Naciones Unidas, la Cruz Roja, el Banco Mundial de los Alimentos. Entonces yo creo que es muy importante tanto para nuestros inversores como para nuestros trabajadores y es un poco la cultura del día a día, ¿no? De levantarte con la ilusión de que realmente estás haciendo algo que tiene un impacto en la sociedad, pero que es escalable a nivel de negocio. Ok, muy bien, está clara la respuesta. Oye, quería hacerte unas preguntas personales, pero antes de eso, cuéntame rapidito los números de Mitiga, ¿no? Que no hemos hablado. O sea, cuánto está facturando, cuánto ha sido ese levantamiento de capital, los clientes, no sé, lo que nos dé una idea de la magnitud del negocio.
Sí, sí, sin problema. Te digo, todo lo que es público Mitiga levantó pues un poco más de 14 millones a principios de este año con los partners que te he comentado antes, pues una inversión estrategia y financiera. Aparte de eso, pues hemos levantado un par de convertibles más y ahora pues estamos en una ronda un poquito más grande que espero que en Q1 se materialice formalmente. A nivel de métricas de negocio, Mítica está por encima de los 10 millones en book revenue, contratos firmados que estamos ejecutando. Desde que nos hemos convertido en una empresa SaaS, que eso fue a la par cuando hicimos la adquisición del IP de esta otra empresa inglesa, es básicamente desde el verano, pues hemos conseguido que este año más o menos cerremos unas métricas de ARR de unos 3,5 millones, ¿no? Ha sido un periodo, aún es un SaaS joven, ¿no? Hemos empezado relativamente poco, hace poco, pero bueno, la tendencia del SaaS está siendo muy positiva. Además, tenemos mucho inbound, mucha empresa que ya es consciente que necesita esto, que ya sabe quién es Mitiga y que de alguna manera ya está viniendo a nosotros para pedir este tipo de reporting. Entonces, aún son tiempos tempranos, ¿no? Si te lo miras como un SaaS, aún somos una empresa pequeña a nivel de revenue. Si te lo miras como un SaaS o una empresa de clima, es una de las empresas de clima más avanzadas en todo el mundo a nivel de revenue. Porque el clima es un sector grande, pero aún un poco verde. Ok, perfecto. Oye, como te decía, dos preguntas personales. La primera, tuvimos que retrasar esta entrevista porque estabas en Dubái, ¿no? Ujú. En la cumbre esta del clima, no sé cómo se llama. Pero bueno, a la gente normal que no estamos en esto en el día a día, nos llegaban noticias contradictorias, ¿no? O sea, primero, porque esa es una cumbre de clima en un país petrolero, ¿no? Y Ujú. segundo, un día llegaba una noticia, pues esto es un fracaso porque no se van a eliminar los combustibles fósiles. Que no sé si será el objetivo de la cumbre. Y después, al final, un tono triunfalista. Bueno, no se eliminan, pero se avanza. Entonces, no sé, ¿qué se hace ahí y realmente para qué es esa cumbre? ¿Qué se consiguió? Yo sé que tu opinión personal de todo Ujú. eso. Sí. Sí, COP28 fue un contraste, ¿no? Como bien sabes, yo allí participé tanto como CEO de Mitiga a nivel de empresa climática como uno de los chairmen de las Naciones Unidas en el grupo de desastres naturales, ¿no? Entonces, lo vi desde los dos lados. Te comento un poco la visión personal que tengo, ¿no? Y seguramente los dos comentarios que has hecho, los dos son ciertos. Es decir, la cimera es la cimera número 28, ¿no? Por eso se llama COP28. Eso quiere Ujú. decir que ha habido muchas antes, ¿no? Entonces, primero, siempre lo que tienes que hacer es comparar con el pasado, ¿no? Aunque sea, quizá no es la mejor manera, pero siempre tenemos de comparar si hemos evolucionado del anterior COP y de las anteriores cimeras europeas internacionales. Antes definamos qué es el COP, ¿no? El COP es un evento internacional donde en este caso pues había más de 100.000 personas, todo el mundo hablando con la misma lengua, en el sentido, vamos a hablar clima, vamos a hablar de qué tenemos que hacer para revertir, prevenir, mitigar las acciones climáticas que estamos viendo, que ahora ya nos hemos creído todos, ¿no? Desde hace un par de años, desde que acordamos el Acuerdo de París, de que tenemos de hacer algo, ¿no? Yo pues fui parte del equipo investigador en 2013 que participó en el IPCC, donde por primera vez pusimos el tema de las emisiones, ¿no? El famoso 1,5, etcétera, etcétera. Y no ha sido hasta 10 años después que lo hemos tenido en un documento oficial firmado por todas las naciones, ¿no? Entonces, si lo miramos en Small Wins, ha sido un éxito en el sentido de tenemos un documento por primera vez donde han firmado todas las naciones del mundo donde se comprometen a intentar mantener solo el incremento de temperatura global de la Tierra en 1,5 grados, ¿no? Al mismo tiempo, te digo, a nivel personal, pienso que ha sido una oportunidad perdida, porque en el documento en sí no marcamos claramente qué acciones que sean enforceable, ¿no? Cómo las podamos medir, cómo podemos penalizar si esto no ocurre. O sea, nos hemos comprometido a algo donde la tendencia actual ya estamos por encima de ese 1,5, estamos más en el 2, 2,5. Implica que tenemos de revertir, pero no ponemos cómo tenemos de revertir. Entonces, una buena y una mala, buena, lo tenemos en un documento firmado por absolutamente todos los estados, que esto es muy importante, y sin entrar en detalle, ten en cuenta que a las 8 de la mañana de ese día
no estaba firmado y había uno de los Estados miembros que no quería firmar. De ahí que se tuvo que modificar un poco el texto. Y por el otro lado, oportunidad perdida porque el texto podía haber dicho cómo, no solo el qué, Ujú. sino cómo, ¿no? Por otra parte, tema de las emisiones y de los fossil fuels, ¿no? Que ha habido mucho ruido de si una cosa o la otra. Tengamos en cuenta de que el texto inicialmente hablaba de reducción y acabamos firmando phase out, quiere decir que en unos años vamos a totalmente erradicar el tema de los fossil fuels. Para mí, otro ejemplo de éxito de que todos hemos firmado sobre esto, pero oportunidad perdida de cómo lo vamos a hacer. Una de las propuestas fue, si durante varios años países miembros se han beneficiado más que otros de la explotación comercial de estos activos, ¿no? De fossil fuels, no le pidamos lo mismo a un país en vías de desarrollo que necesita desarrollarse antes de pensar en otras cosas, que a un país donde pues el 70, el 80, el 90% de la economía depende de eso, ¿no? Pues quizá pedíamosle más a uno que a otro. Y esto es una oportunidad perdida que tuvimos. No conseguimos pues hacer la responsabilidad que fuera proporcional al peso del beneficio que le sacas. Entonces, si me pides mi opinión, yo creo avance, sí, oportunidad perdida también. Oye, y tú estás en esa conferencia y, claro, después vienes a la oficina y te pones a trabajar en todos estos modelos que de cierta manera predicen los desastres, ¿no? Ujú. Entonces, emocionalmente esto tiene que ser un poco, no sé, esto es como un periodista de guerra, ¿no? Que está todo el día ahí viendo la guerra, tú estás viendo la guerra climática todo el día. Entonces, esto emocionalmente te permite estar balanceado, eres, no sé si tienes hijos, pero eres optimista con el futuro de la humanidad. ¿Esto cómo lo vives a nivel personal? A mí esto me lo han preguntado varias veces y es una pregunta interesante. Yo a nivel personal me veo que tengo el humilde lujo de poder trabajar con ello, ¿no? Yo es una agenda que llevo empujando pues desde principios del 2010, o sea, llevo pues ya más de casi 15 años hablando de clima, intentando compartir qué es clima, qué no es clima, qué impacto tenemos sobre el clima. Y lo intento ver desde una perspectiva de 10 años, ¿no? De cómo hemos evolucionado y cómo la mentalidad ha ido cambiando. En este sentido, soy constructivo y positivo porque finalmente hemos todos acordado que tenemos un problema. Que parece algo que es muy simple y muy obvio, pero vamos 5 años atrás y no era el caso, ¿no? Entonces, como mínimo, yo siempre digo, para solventar grandes problemas, lo primero tienes de reconocerlo, lo segundo tienes que medirlo y luego te tienes de poner a solucionarlo. Pues fíjate de que lo hemos reconocido, fíjate que lo hemos empezado a medir y ya hemos puesto regulación al respecto para que la gente lo mida. Entonces ya tienes ese sentimiento de awareness, la gente es consciente del problema que ellos generan en sus empresas, que es el principal problema. Lo que nos queda es realmente ponernos a trabajar, ¿no? Si te miras, pues la última resolución de COP28 habla de unos objetivos a 2030 y a 2050 que son muy complicados de asumir. Sobre todo si esperamos de que no vamos a hacer mucho los próximos años y cuando llegue la fecha nos vamos a intentar a poner todos a acelerar. No, esto tiene que ser lineal, no puede ser exponencial. Porque por cada año que perdemos es 3 años que deberemos hacer alguna cosa. Entonces, soy constructivo y tengo una visión positiva en el hecho de que las naciones han acordado que es un problema y que vamos a intentar solucionarlo. Lo que soy un poco más reservado es en la urgencia que estamos poniendo, ¿no? Yo siempre digo que la gente piensa a nivel cambio climático y es consciente hasta que coge el móvil y se abre la aplicación que les gusta más. O sea, les dura 10 minutos esa ansiedad. Hasta que Hasta abren que el compran en proyecto. Shane, ¿no? Todos los Exacto, jóvenes les interesa mucho, pero todos compran en Shane. exacto. Y el día a día, pues sí que reciclamos, sí que hacemos cuatro cosas, pero no somos conscientes de que sí que realmente empieza con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que si las industrias han sido capaces de reconocer y poner el problema encima de la mesa en el día a día, también lo tendríamos que hacer a nivel social. Y estamos entrenados a olvidar, estamos entrenados a
preocuparnos durante 10 minutos y al cabo de esos 10 minutos pues abrimos cualquier cosa y olvidamos, ¿no? Y eso es lo que me preocupa un poco, de que cuando nos sentamos a hablar todo el mundo es muy crítico, todo el mundo tiene una opinión, pero en el día a día seguramente no hacemos suficiente. Muy bien, así es. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por estar en el podcast, que sé que estás muy liado. La verdad que es muy interesante todo lo que cuentas, ¿no? Como un deep dive en la realidad de este mundo del cambio climático. Y también, bueno, una gran amenaza, pero también genera oportunidades, ¿no? Para empresas como la tuya, para ser parte de la solución. Así que gracias por compartir. No, a ti por la invitación y felicidades por el podcast. Muy bien, gracias. Oye, para terminar, tú has tenido una carrera exitosa y que está siendo exitosa con Mitiga. ¿Tú crees que tu éxito se debe a que tú tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro o es que has tenido suerte? Um, Difícil de decir, ¿no? Yo creo que en todo en la vida tienes que tener un poco de suerte, en todo en la vida tienes de dar tu mejor versión para poder llegar a lo que a los objetivos que tienes. Y yo en particular tengo un background raro, ¿no? Es un científico que pasa a ser un CEO de una empresa, ¿no? Yo creo que de las tres, lo más importante es la voluntad. Yo soy de estas personas que si te mete algo en la cabeza, le pondré las horas que haga falta, contactaré a la gente que haga falta, haré las preguntas que haga falta y siempre desde una perspectiva humilde de que siempre estoy aprendiendo, ¿no? Para eso no necesitas un talento innato, lo que necesitas es una devoción, ¿no? Y un compromiso de la resiliencia al no. El emprendedor tiene que tener la resiliencia al no. Te van a dar muchos nos en tu vida y no te lo tienes ni tomar ni a nivel personal ni frustrarte. También es verdad que eso es la teoría. Cuando tienes un equipo detrás y eres consciente de las familias que estás dando soporte, tienes una presión importante. Pero tienes de mantenerte estable y resiliente y saber que te van a decir 50 nos hasta que te llegue un sí. Y ese es el momento más bonito.